Había una vez un hombre que, como muchos otros, pasaba sus noches en súplicas interminables, rogando a un poder externo que transformara su vida. Día tras día, sus oraciones eran gritos de desesperación, ruegos llenos de ansiedad, esperando que algún ser lejano lo escuchara y obrara en su favor. Pero los días pasaban, las noches se hacían más largas y nada cambiaba. Su fe, en lugar de fortalecerse, se debilitaba. Fue entonces cuando encontró las palabras de un hombre que hablaba de la oración de un modo completamente distinto. Neville Goddard no enseñaba a pedir, sino a asumir. No hablaba de un Dios separado del hombre, sino de una presencia viva en su interior. Y lo más impactante, decía que la oración no era una súplica, sino un estado de conciencia. Aquello iba en contra de todo lo que le habían enseñado. Si toda su vida le habían dicho que debía arrodillarse y pedir, ¿cómo era posible que la verdadera oración fuera algo tan diferente? Sin embargo, al escuchar las palabras de Neville, algo en él despertó. «Tu imaginación es Dios», decía Neville. «Lo que imaginas con sentimiento, lo que aceptas como verdadero en tu interior, es lo que se manifiesta en tu mundo». Entonces comprendió que orar no era mendigar algo que estaba fuera de su alcance, sino reconocer que ya era suyo, que ya estaba hecho. Descubrió que cada vez que pedía desde la necesidad, lo único que hacía era reforzar la idea de que no lo tenía, y al hacer esto, seguía perpetuando su propia carencia. La clave no estaba en las palabras, ni en los ruegos, ni en repetir mecánicamente una plegaria. La clave estaba en la conciencia. Lo que el hombre creía ser, lo que aceptaba como su verdad más profunda, era lo que inevitablemente se reflejaba en su vida. Si quería cambiar su mundo, no tenía que buscar afuera. Tenía que transformarse por dentro. Debía asumir el sentimiento de haber recibido lo que antes pedía con angustia. En ese momento, su oración ya estaba respondida. Y fue así como comenzó su verdadero camino. Ahora sabía que no tenía que mendigar amor, dinero o salud. Solo debía convertirse en el hombre que ya poseía esas cosas. Entendió que la oración no era una conversación con un Dios externo, sino una alineación con la realidad que deseaba vivir. Todo lo que alguna vez anheló ya existía en su interior. Solo debía sentirlo real, porque lo que es sentido con certeza no puede evitar manifestarse. Una noche, mientras contemplaba el techo en la penumbra de su habitación, recordó las palabras de Neville. La imaginación es el único altar en el que se debe orar. Aquella frase lo perseguía, pero no terminaba de comprender su verdadero significado. Hasta ese momento, había creído que la oración era algo externo, un acto de humildad ante una fuerza mayor. Pero Neville hablaba de algo distinto. Decía que la verdadera oración ocurría en la mente, en ese espacio sagrado donde el hombre podía moldear su destino sin necesidad de que nadie más interviniera. Decidió probarlo. Cerró los ojos y, en lugar de repetir palabras vacías, intentó verse a sí mismo viviendo la vida que siempre había soñado. No como un deseo lejano, no como una esperanza incierta, sino como un hecho consumado. Al principio, su mente se resistía. Cada vez que intentaba imaginar, surgía una voz que le recordaba su realidad actual, sus limitaciones, su historia. Pero Neville había advertido sobre esto. Si te dejas engañar por los sentidos, permanecerás atrapado en la misma experiencia de siempre. Se obligó a insistir. Se vio a sí mismo en una versión diferente, con una vida distinta. Se imaginó sintiendo la alegría de haber logrado lo que tanto anhelaba.
No era suficiente verlo, tenía que sentirlo como si ya estuviera ocurriendo. Y entonces sucedió algo extraño. Por un momento, su cuerpo reaccionó como si todo fuera real. Su respiración cambió, su corazón latió diferente. Por unos instantes se olvidó de su vieja identidad y se perdió en la emoción de su nueva realidad. Ahí comprendió la clave de todo. Neville decía que el secreto de la oración efectiva era asumir el sentimiento del deseo cumplido. No bastaba con imaginarlo, no bastaba con visualizarlo como algo que algún día podría ocurrir. Había que habitarlo. Había que sentirse ya dentro de ese estado. Porque en el momento en que la mente aceptaba algo como verdadero, el mundo no tenía otra opción más que reflejarlo. Se repitió a sí mismo las palabras de Neville. No atraes lo que quieres, atraes lo que eres. Y en ese instante entendió que su vida no cambiaría hasta que él mismo cambiara por dentro. Tenía que soltar el viejo concepto de sí mismo y asumir la identidad de aquel que ya poseía lo que deseaba. Su única tarea era permanecer en ese estado, sin importar lo que sus ojos le mostraran. Porque si la imaginación era el verdadero altar de la oración, entonces todo lo que fuese sentido como real en su interior, tarde o temprano, se convertiría en su nueva realidad. Cada noche, antes de dormir, recordaba lo que Neville enseñaba. Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido antes de cerrar los ojos, porque el estado en el que duermes es el estado en el que despertarás. Al principio, estas palabras le parecieron un misterio, pero con el tiempo comenzó a comprender su poder. Había pasado años yéndose a la cama con la misma preocupación en la mente, el temor a que nada cambiara, la ansiedad por el futuro, la insatisfacción con su presente. Pero ahora entendía que su último pensamiento antes de dormir no era un simple pensamiento, era una orden dada a su subconsciente. Si cerraba los ojos sintiéndose carente, esa carencia seguiría moldeando su vida. Si, en cambio, se sumergía en el sentimiento de su deseo ya realizado, entonces su mundo comenzaría a ajustarse a esa nueva realidad. Decidió aplicar la técnica más poderosa que Neville enseñaba: acostarse y asumir que ya había recibido lo que antes pedía. En la oscuridad de su habitación, respiró profundamente y comenzó a imaginar. Se permitió sentir la emoción de haber alcanzado su deseo. No lo veía como un espectador, sino que lo vivía desde dentro, sintiendo cada detalle como si estuviera ocurriendo en ese preciso momento. Las primeras noches, su mente trataba de arrastrarlo de vuelta a la duda, pero recordó otra enseñanza de Neville. La persistencia en la asunción es el secreto del éxito. No se trataba de hacer esto una sola vez y esperar milagros, sino de repetirlo cada noche hasta que su nueva realidad se sintiera más natural que la anterior. Así continuó, noche tras noche, sin importar lo que el mundo exterior le mostrara. Al despertar, ya no buscaba señales en el mundo físico, porque entendía que su única tarea era permanecer fiel a la sensación interna de que su deseo ya era un hecho. Tu mundo exterior es solo el eco de tu estado interno, decía Neville, y él lo comprendía más con cada día que pasaba. Con el tiempo, algo cambió dentro de él. Ya no sentía ansiedad, ya no dudaba. Se daba cuenta de que no necesitaba ver pruebas inmediatas porque sabía, con una certeza absoluta, que su oración ya había sido respondida. No porque algo externo se lo confirmara, sino porque dentro de él, en la profundidad de su imaginación, ya lo había experimentado. Y lo que es real en la imaginación, tarde o temprano,
se vuelve real en el mundo físico. Los días pasaban y, aunque algo en él había cambiado, aún sentía la tentación de buscar pruebas en el mundo exterior. Se levantaba por la mañana y lo primero que hacía era preguntarse: ¿cuándo llegará? ¿Dónde está? Miraba a su alrededor esperando ver algún indicio de que su oración había sido escuchada, pero en lugar de recibir una confirmación, solo encontraba lo mismo de siempre. La duda comenzaba a susurrarle al oído, y con cada duda, la vieja sensación de carencia regresaba. Fue entonces cuando recordó las palabras de Neville: no debes tocar la semilla después de plantarla. Comprendió que cada vez que miraba afuera en busca de evidencia, en realidad estaba reafirmando la ausencia de su deseo. No estaba confiando en su imaginación como la única realidad, sino en lo que sus sentidos le mostraban. Y mientras siguiera haciendo esto, seguiría manifestando más de lo mismo. Pero este no era el único error. Se dio cuenta de que muchas veces, cuando oraba, lo hacía desde la falta, desde la necesidad. En lugar de asumir que ya poseía lo que deseaba, se dejaba llevar por el anhelo desesperado de obtenerlo. Y Neville lo había dicho con claridad: si oras desde la carencia, solo atraerás más carencia. No pidas, asume. Orar no era un acto de suplicio ni de espera. No se trataba de querer algo con todas sus fuerzas, sino de reconocer que ya le pertenecía. No podía seguir viendo su deseo como algo distante, como algo que tal vez algún día llegaría. Debía sentirlo como un hecho, aunque sus sentidos le gritaran lo contrario. Porque si continuaba pensando y actuando desde la falta, lo único que lograría era perpetuarla. Y luego estaba el mayor de los errores: contradecir la oración con pensamientos opuestos. Durante la noche hacía todo correctamente. Se sumergía en la sensación de su deseo cumplido. Sentía la emoción. Se dormía en el estado adecuado. Pero al despertar, volvía a su vieja manera de pensar. Se preocupaba, hablaba de sus problemas, se permitía dudar. Y así, en un solo instante, deshacía todo lo que había construido. Neville lo explicaba de forma sencilla: tu estado interno es lo único que moldea tu realidad. No puedes sembrar una cosa en la imaginación y cosechar otra en el mundo físico. Entonces entendió que no podía jugar a creer por las noches y desconfiar por el día. Su fe debía ser total. Debía mantener el estado del deseo cumplido con la misma convicción con la que sabía que el sol saldría cada mañana. Fue en ese momento cuando tomó una decisión firme: no volvería a cuestionar su oración. No volvería a revisar ni a preocuparse por el cuándo ni el cómo. Su única tarea era permanecer fiel a su nueva identidad, a esa versión de sí mismo que ya poseía lo que antes anhelaba. Porque solo cuando dejó de buscar señales y comenzó a vivir como si ya tuviera lo que deseaba, su mundo empezó a transformarse de manera inevitable. Al principio, todo en su interior parecía resistirse. Había pasado años reaccionando a lo que veía, dejándose llevar por los altibajos de la realidad externa. Pero ahora entendía que la verdadera transformación ocurría cuando dejaba de ser un esclavo de sus sentidos y se convertía en el maestro de su propia conciencia. Neville decía: si permaneces fiel a tu deseo como un hecho cumplido, nada en el mundo podrá impedir su manifestación. Sin embargo, mantenerse en ese estado era la verdadera prueba. No era difícil entrar en la sensación de que su deseo ya estaba cumplido cuando cerraba los ojos por la noche, pero al despertar, la rutina diaria lo arrastraba de nuevo a su antigua forma de pensar. Las preocupaciones regresaban, las viejas dudas acechaban, y entonces
comprendió que la fe no era solo un momento de imaginación antes de dormir. Era una decisión constante, un compromiso inquebrantable con su nueva realidad. Así que comenzó a actuar y a pensar como si ya poseyera aquello que antes veía como un sueño lejano. No se trataba de fingir ni de forzar nada, sino de asumir con total naturalidad que su deseo ya era suyo. Si verdaderamente lo tenía, ¿cómo se sentiría? ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué pensamientos ocuparían su mente? Y poco a poco, sin esfuerzo, su actitud comenzó a cambiar. Sin embargo, el mayor desafío no venía de su propia mente, sino del mundo exterior. A veces, todo parecía seguir igual. Las circunstancias no mostraban señales de cambio inmediato, y los sentidos intentaban convencerlo de que nada estaba ocurriendo. Pero entonces recordó otra enseñanza de Neville. El mundo externo es solo un reflejo del estado interno. No intentes cambiar el reflejo, cambia la imagen en tu mente. Cada vez que la realidad intentaba hacerle dudar, él reafirmaba su convicción. En lugar de reaccionar con frustración, se decía a sí mismo: esto no es más que una sombra del viejo estado. Lo nuevo ya está en camino. No permitía que nada lo apartara de su certeza. No importaba lo que sus ojos le mostraran, su verdad ya estaba establecida en su interior. Con el tiempo, mantener la fe dejó de ser un esfuerzo y se convirtió en su estado natural. Ya no necesitaba pruebas externas, porque sabía que la manifestación no comenzaba en el mundo físico, sino en su conciencia. La fe, comprendió, no era una esperanza incierta ni una espera ansiosa. Era la absoluta convicción de que su oración ya había sido respondida, aunque todavía no pudiera verla. Y cuando alcanzó esa certeza, el mundo no tuvo otra opción más que ajustarse a ella. Una noche, mientras contemplaba la oscuridad de su habitación, se dio cuenta de algo que cambió por completo su comprensión de la oración. Todo este tiempo había buscado algo fuera de sí mismo, esperando señales, esperando confirmaciones. Pero ahora comprendía que la oración no era un puente hacia el futuro, ni una súplica hacia algo distante. La verdadera oración era un reconocimiento, un acto de unión con lo que ya existía en su interior. Neville lo decía con claridad: orar es asumir el sentimiento del deseo cumplido. No era una teoría, no era un juego de la mente. Era una transformación profunda en la conciencia. Era saber con certeza que aquello que imaginaba ya le pertenecía. La oración efectiva no era un intento de cambiar el mundo exterior, sino de cambiarse a sí mismo. Desde ese momento dejó de ver la manifestación como algo incierto. Ya no pensaba en si sucedería o cuándo llegaría. Sabía que el mundo no tenía otra opción más que reflejar su estado interno. Y lo más sorprendente de todo es que, cuando dejó de preocuparse por el resultado, las cosas comenzaron a suceder con una facilidad casi mágica, pero comprendió que esto no era algo que se hacía una vez y luego se olvidaba. La oración verdadera era un estilo de vida. No bastaba con practicarla solo por unos minutos al día. No se trataba de repetir afirmaciones sin sentirlas, ni de imaginar por un momento y luego volver a la duda. Era un compromiso diario, una elección constante de permanecer en la certeza. Así que decidió hacer de esto su forma de vivir. Cada día, cada noche, cada instante, asumía con tranquilidad y confianza que su deseo ya era un hecho. Y cuando el mundo intentaba mostrarle lo contrario, simplemente sonreía, porque sabía que la realidad no era más que el eco de su imaginación. Había descubierto el secreto de la oración. No era una súplica,
No era un ruego, no era una espera. Era una certeza interna, una unión con la realidad deseada. Y cuando entendió esto, todo en su vida comenzó a moverse en perfecta armonía con lo que siempre había soñado.